Bueno, para la Escuela de Letras, en la Facultad de Humanidades, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es un placer, es un privilegio poder reunirnos acá con profesores de prestigio de otras universidades de larga data y otros, aunque no sean de tan larga data, pero con mucha experiencia en el quehacer académico. El tema que nos convoca es de mucho interés. Como decía nuestro coordinador de la Cátedra de Historia de la Literatura, el maestro Juan Adelso Riveras Eduardo, el cine, desde sus orígenes, ha creado mucho interés, mucha emoción por la capacidad de poder combinar el movimiento con las imágenes y casi al mismo tiempo, ¿verdad? El gran Georges Méliès, entre otros, lograron introducir en este séptimo arte el tema de las ideologías, de las representaciones sociales, y así surgen las teorías. Esta mañana será grandiosa, será maravillosa. Seguro que sí, que vamos a compartir y a recibir muchos datos e informaciones de las distinguidas investigadoras, profesoras que nos acompañan de diferentes universidades europeas y también de universidad norteamericana. Así es que es un privilegio, en nombre de la Escuela de Letras, siéntanse en su casa, en su hogar, aunque de hecho lo están, pero como si estuvieran acá con nosotros. Rebeca, Pilar Ucar, Novia Pagón, es un privilegio. Gracias, Juan Adelso, por propiciar este tipo de encuentro, que seguro seguirá siendo exitoso en la medida en que nos motive a continuar leyendo, investigando, indagando sobre el conocimiento y su representación y su actuación. Así que bienvenidos y bienvenidas en nombre de la Escuela de Letras. Muchísimas gracias, maestro Gerardo. Bueno, tenemos un orden establecido, que yo sé que los panelistas quieren saberlo. Vamos a comenzar con, va a ser tres rondas, por lo menos, de 10 a 12 minutos, comenzando con Rebeca en el mismo orden que aparece en el spot publicitario, comenzando con Rebeca Cristina López González, profesora de la Universidad de Vigo, Galicia, España. Luego seguiría la profesora Pilar Ucar Ventura, profesora de la Universidad Pontificia de Comilla, España. Y luego entonces le tocaría a Novia Pagone, profesora asistente de Governor State University de Chicago, muy amiga de Rey y ya amiga nuestra. ¿Recuerdan el tema de este panel, de este diálogo literario internacional? Literatura y cine. La profesora Rebeca tiene la palabra. Muchísimas gracias por la presentación que acaban de realizar. Muchas gracias por esta invitación. Desde luego, como decía antes, es todo gracias también al ILETRAD. Entonces estoy muy agradecida de poder estar aquí, de participar y de lanzar algunas ideas sobre un tema sobre el que hay mucho escrito y sobre el que se ha debatido mucho a lo largo de, diría, varias décadas. Y creo que para mí uno de los pilares cuando comencé a leer sobre literatura y cine, y cuando empecé a buscar esa relación entre ambas formas artísticas, una de las cosas que me parecía el nexo de unión era el concepto de narración y el concepto de historia. El que ambas podían contar una historia tanto a los lectores, lectoras, como a los espectadores y espectadoras. Y creo que es como el punto de inicio para hablar de una relación entre estas dos formas artísticas. Entonces, bueno, todo me llevó a realizar varias lecturas, búsquedas sobre autores como, por ejemplo, Chapman, que escribió en el 2013, bueno, una de las obras de sus ediciones, ¿no?, que reeditada en el 2013, sobre el concepto de narración y cómo la narración servía de vínculo y cómo luego se podía convertir en texto y cómo el texto cinematográfico llega a convertirse en un texto y después en un discurso, ¿no? Entonces es toda una progresión que parece comenzar con las escuelas comparativas, ¿no? Tenemos que investigar primero, realizar la comparativa entre ambas formas artísticas, partiendo de un punto básico que es el de la narración, el de la historia, y después a partir de esas teorías más comparatistas se llega ya a pasar por un estructuralismo, por los formalistas rusos que comienzan a también interesarse por el cine y por analizar el cine, y después a partir de entonces ya empezamos a hablar, bueno, por lo menos en cuanto, tener un poco en cuenta las lecturas que he realizado sobre esta temática a lo largo del tiempo, veo que la cuestión de la narración y de la historia va derivando
hacia la semiología y hacia la semiótica, el estudio del signo y de cómo el signo puede ser una forma de representación de, pues, no solamente de la palabra, sino también de una imagen. Entonces yo para mí creo que uno de los primeros nexos, ¿no? Esas primeras uniones, es la narración y la historia. Otra cuestión que también me parece interesante cuando se habla de literatura y de cine es esa dependencia que durante muchas décadas tuvo el cine de la literatura, porque el cine lo que hacía era basarse en la obra literaria para muchas veces crear propias narraciones. Entonces, digamos que, dado que la literatura había existido durante siglos como forma artística, parecía que el cine debía a la literatura casi no su existencia, pero sí su forma de expresión, su forma de narrar y de contar. Entonces, digamos que al principio parecía que todo era un proceso de análisis de las adaptaciones cinematográficas que se habían realizado en base a las obras literarias. Y otra cuestión que también, bueno, me baso mucho también en todas estas pequeñas pinceladas que voy dando sobre cómo concibo yo la relación entre literatura y también cine, me baso mucho también en el trabajo de Peñardit, que ha escrito mucho sobre la relación entre la literatura y el cine también. Entonces, en su análisis, esta autora lo que también hace es hablar de no solamente de la adaptación como una forma de conseguir que el cine un poco pague de alguna manera su deuda con la literatura. También nos habla mucho sobre teatro y cómo el teatro, gracias a ese mejor dicho, a ese elemento llamado guión, cómo el teatro consigue también ser el paso entre medias, entre lo que es la literatura y el cine, porque el teatro concebido como una obra escrita literaria se convierte después, más adelante quizá, se podría entender como un guión cinematográfico, a pesar de que hay muchas diferencias y estoy segura de que las demás panelistas hoy podrán puntualizar, especificar y incluso guiarme en mi propia investigación sobre la relación entre la literatura y el cine. Pero lo que se observa es eso, que el guión funciona también como elemento puente entre ambas formas artísticas. Y además de la adaptación de esa relación entre teatro y cine, también hay varios autores que han escrito sobre la relación entre poesía también y cine. Y entonces ahí es cuando se habla también de, yo diría que se habla del signo, de ese significado que la poesía puede transmitir y cómo la poesía no solamente utiliza las palabras, sino que por supuesto utiliza otras formas estilísticas, otros recursos estilísticos para poder transmitir contenido y mensaje. Y algunos de esos recursos después han podido transferir también al cine y entonces podemos jugar con metáforas visuales o con comparativas o otro tipo de recursos que también se utilizan mucho en poesía y que también ha influido en la forma de hacer cine. Y otra de las cuestiones, otro autor que también me ha resultado de gran interés, porque yo me he centrado en mis lecturas mucho un poco en descubrir quiénes fueron los primeros realmente en establecer estas relaciones entre literatura y cine. Y algunos de los autores, y algunos incluso los he anotado porque me es más sencillo recordarlos a veces, pero creo que hay que remontarse a autores como Albert Meyer, que por ejemplo ha escrito mucho sobre literatura y cine, autores como por ejemplo Metz, que es uno de los autores fundamentales también cuando hablamos de literatura y cine, porque fue de los que distinguió realmente los códigos cinematográficos, fue quien de alguna manera quiso crear una estructura para poder hablar de cine independientemente de la literatura. Entonces desarrolló dos grupos de códigos cinematográficos para crear un propio lenguaje cinematográfico y eso también es de gran valor para las personas que estamos interesadas en el estudio de ambas formas. Otro autor que a mí me ha parecido muy interesante también es Jim Ferrer. En España ha escrito mucho también desde 1999 sobre las relaciones entre literatura y cine y también me ha gustado mucho su aproximación relacionando teatro y cine en algunas ocasiones. Y hay algún otro autor más que me parece fundamental, autores que, por ejemplo, escribieron sus trabajos sobre la relación y para un poquito, de alguna manera, crear una forma artística independiente de la literatura, o sea, establecer al cine como forma artística independiente. Y son autores que escribieron sus obras pues, a finales de los años 70.
como por ejemplo Cresnoy, Bertov, Bazin, Fuselier, Einstein, son todos autores son autores que crearon desde sus propias perspectivas un lenguaje también orientado únicamente al séptimo arte, para distinguirse de alguna manera de la literatura, ¿no? De lo que se había escrito hasta el momento. También me interesan, y bueno, es que podría profundizar mucho más, pero creo que hay otros autores también que posteriormente, como Canudo, Dulac, Epstein, Deluc, que han escrito mucho sobre literatura y sobre todo sobre cine, para establecer esas diferencias. Sé que estoy haciendo como una especie de repaso bibliográfico, porque no me considero como una autoridad suficiente como para establecer yo las diferencias entre literatura y cine o esas relaciones posibles entre literatura y cine. Entonces creo que es necesario remontarme, sobre todo ya que me ha tocado en primer lugar, ¿no?, ser la primera persona que interviene hoy, me parece justo, necesario realmente remontarme a las obras realizadas por autores con anterioridad, ¿no?, citar a esos autores que durante décadas buscaron esas relaciones entre literatura y cine. Creo que debo hablar también, decía, no había establecido, había hablado primero como el punto de partida, en lo que es la narración, la historia, como nexo entre ambas formas artísticas. Pero después también he hablado un poco de esa idea, de esas teorías, esas corrientes comparatistas, ¿no?, de comparar ambas expresiones artísticas. Pero luego también he mencionado muy brevemente la semiología, y habría que hablar también de la narratología comparada, ¿no?, como otra forma de estudiar la relación entre la literatura y el cine. Y en esa otra senda teórica, que son ya también sendas que se iniciaron en los años 60 y 70 del siglo pasado, ahí yo creo que hay que hablar de autores que se preocuparon por buscar esa estructura, ¿no?, esa estructura independiente de la literatura, y ese enfoque también basado en el signo, ¿no?, como por ejemplo Morissette, o por ejemplo Panoy, o Bellat, o Spiegel. Todos ellos durante los años 70, finales de los años 70, establecieron esas bases teóricas que yo creo que ahora son fundamentales para poder hablar del cine como su expresión artística independiente de la literatura. Y en cuanto también a semiología e incluso semiótica, por supuesto tenemos que hablar de Eco, porque Umberto Eco también habla de cómo la imagen puede reproducir la realidad, y esa es una de las cuestiones que también preocupó mucho a los teóricos que hablaban sobre el cine, porque parecía que el cine en un principio lo único que hacía era mostrar trozos de realidad y que no podía ir más allá que la muestra de lo que se podía reproducir mediante el cinematógrafo. Entonces ahí es interesante porque posteriormente se ha visto que el cine puede ir mucho más allá y mostrarnos contenido que no forma parte, que no es realista, que no forma parte de la realidad. Entonces mostrarnos narraciones mucho más ficticias. Estoy pensando desde la ciencia ficción hasta incluso trabajos mucho más surrealistas, porque el cine ahora mismo, quizá mi concepción de cine se esté centrando más en el cine que consumimos habitualmente, y me estoy alejando de una vertiente que puede ser mucho más artística, que puede ser mucho más experimental. Y que quedan todavía 3 minutos para esta primera, digamos, participación, este primer diálogo. Tu experiencia, y esto es parte también de este espacio, porque es un diálogo, tu experiencia como docente, es decir, ¿qué ventaja tú le has podido sacar al cine en el área docente? Porque yo creo que nosotros somos los grandes beneficiarios del cine en nuestra clase de literatura, sobre todo lo que somos literatos. Sí, creo que el cine nos aporta mucho porque digamos que tiene esa función en didáctica, al menos en mi parte más como investigadora, más que a veces como docente, aunque como docente también se puede hacer mucho uso del cine en la rama que imparto yo, que son materias que no están estrechamente vinculadas con la literatura. El cine lo bueno que tiene es que tiene una capacidad de atraer al espectador o a la espectadora mucho mayor a veces en algunas ocasiones que incluso la literatura. Sé que suena, parece muy categórico, es decir, es que la literatura atrae menos. No
No quiero decir eso con estas palabras. Lo que quiero decir es que el cine tiene, para algunos de nuestros estudiantes, tiene un poder de atracción mayor, o al menos eso es lo que he visto con el tiempo. Y hay momentos en los que los estudiantes se muestran mucho más abiertos, muestran mucho más interés por visionar un pequeño fragmento de vídeo que tiene que ver con el contenido de una sesión de aula, de clase, y veo que tienen mucho más interés en ese pequeño fragmento y de ese fragmento consiguen extraer muchas más ideas que les permiten enriquecer todo aquel contenido teórico que a lo mejor se ha visto hasta el momento del ejemplo, de ese fragmento que se ha puesto para ellos, ¿no? en el aula. El cine nos ayuda en varios sentidos porque creo que esos pequeños clips de cine que podemos mostrar a los alumnos pueden enseñar desde la historia hasta cualquier otro tipo de contenido que busquemos, que pretendamos enseñar. Por ejemplo, las aulas que imparto yo en estos momentos son de traducción especializada y, por ejemplo, algunas de estas aulas son sobre traducción económica y hay fragmentos de películas en donde aparece mucha terminología sobre contenido sobre la bolsa o sobre cuestiones de tipo económica, sobre la crisis, etcétera. Y esos fragmentos de película enriquecen mucho el contenido teórico que se pueda estar tratando en el aula, porque la terminología tratada en ese fragmento de la película es una terminología que después se reflexiona y se ve en su utilización real, en esa especie de contexto que se ha creado en el cine para emular la realidad de lo que sería, por ejemplo, una situación en la bolsa de cualquier ciudad capital, ¿no? Ok, te voy a dar una pregunta, Rebeca, para que le demos chance a la profesora Pilar. Te voy a dar una pregunta para que la responda en la segunda parte del diálogo. Muy bien, vale, pues estoy tomando nota. El impacto que podría tener el cine en la docencia universitaria. Vale. Si continuamos con la situación actual de pandemia mundial. Maestra Pilar, yo creo que usted no necesita mucha presentación, aunque definitivamente yo la tengo como rigor, pero lo más importante es el hecho de que usted siempre está con nosotros. Siempre está apoyando los eventos no solamente del Letras, sino también de nuestro que estuvo presente en el último congreso de lengua y literatura en la costa, de un trabajo maravilloso de literatura infantil. Doctor en ciencia de la educación, licenciada en filología, diplomada en filología francesa, profesora de lengua española en la Pontificia Universidad de Comilla, Madrid, y coordinadora de promoción de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Aparte de todos los cursos que ha impartido y de su contacto con universidades extranjeras, no solamente en España, bueno, extranjera porque su relación es interesante con universidades tanto en Dinamarca, México, Strasbourg y otras más. Y ahora, pues justamente su contacto directo con nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, lo cual para nosotros es un privilegio y un alto honor. Maestra Pilar, la literatura y el cine. Tiene la palabra. Buenos días, buenas tardes. Querido Juan, yo ya después de este introito, después de este preámbulo, lo único ya que me queda es pedir 2 billetes y nos vamos directamente para vernos físicamente. Sí. Nos vamos a República Dominicana. Yo, como hice en el Congreso, quiero, por favor, que me permitan presentarles de nuevo otra vez a mi hija, que es la técnica que estará a mi lado, pero yo creo que ya me estoy haciendo con estas plataformas virtuales. Profesor Roa, encantadísima de saludarlo desde aquí y Juan, a ti ya nos whatsappearemos. En cualquier caso, quiero felicitar la iniciativa de estos debates y me felicito a mí misma por formar parte de ellos. Gracias. Y Rebeca, brillante. Yo ya después de lo que has dicho, de todo el rigor, de toda la bibliografía, pues me parece que voy a arrancar desde el final, a ver qué pensáis. Porque mi intervención yo la había organizado un poco desde el punto de vista de docente, veréis. Hay un curso en mi universidad que es Literatura y Política españolas del siglo XX, desde la Guerra Civil hasta la Transición. Me toca darlo a mí.
Vale. Tengo unos entre 35 y 50 estudiantes de intercambio y nativos aborígenes españoles, como yo les llamo. Vale. Cuando yo les doy la guía docente y les digo los libros que vamos a leer, rápidamente levantan la mano, rápidamente, y me dicen, perdone profesora, ¿esos libros están en el cine? ¿Esos textos podemos leerlos? Y yo antes me lanzaba, no sé, al vacío, me llevaba las manos a la cabeza y decía, Dios mío, con todas las ventajas que tiene la literatura, que tiene leer. Bueno, ya no me lanzo a ningún precipicio. Lo que hago es amalgamar la literatura y el cine. Voy hasta el final y luego desenhebro. Creo que a través del cine llegamos a la literatura. Sí que les digo que efectivamente, y ahora les voy a mencionar los títulos con los que trabajamos. Sí les digo que las películas están, los textos están en el cine y que los pueden ver. Claro, que ahora ya podemos dirimir o podemos comentar a lo largo de estos minutos ventajas, desventajas, que me gusta más, si la literatura o me gusta el cine. Pero vamos por partes. Por ejemplo, uno de los títulos que trabajan conmigo es La casa de Bernarda Alba. Lorca como antes de la Guerra Civil. Yo les hablo del contexto sociocultural, económico de la España, reflejado en ese libro. Pero tienen que leerlo. Nosotros en clase lo que hacemos es leer parte de esa obra dramática, pero está en cine. Bueno, estoy convencida de que los hay que van directamente al cine, que le dan al play y que avanzan y desavanzan, como nosotros con la escalada y la desescalada, según gusto, según tiempo que tengan. Bueno, a mí me parece mayor riqueza la literatura, pero no voy a denostar si llegan a Lorca a través del cine. Claro que una vez ven ellos la película, seguimos trabajando en clase, seguimos leyendo. ¿Y qué me dicen? Ya me están comparando las escenas que ellos han visto con lo que estamos transmitiendo en clase. El cine, yo voy a ser muy rotunda, me encanta. Doy otro curso de cine, el otro día hablé de La lengua de las mariposas, pero ¿qué nos ocurre con el cine? En un principio puede que nos favorezca el trabajo a los estudiantes, puede que se acabe antes el esfuerzo de la lectura, pero cercena la imaginación. Y si cercena la imaginación, y si ya nos lo dan todo hecho, a mí me parece que la creatividad, que la posibilidad de hacer algo propio y personal se ha acabado. Y además yo les digo, vamos a ver, pensemos Lorca. Bueno, Lorca escribió esa historia de la casa de Bernarda Alba. Si llega a ser fusilado sabiendo que luego, en lugar de leer sobre de teatro, van a ver la película, ojo, porque luego las versiones, las adaptaciones, esto es interesante para nuestras clases de traducción también. Las versiones y las adaptaciones dependen de muchísimos factores, del equipo de actores, del manager que lleva a los actores, de los intereses económicos que hay en esa película. ¿Cuántas veces hemos ido al cine y hemos salido diciendo, pero yo no me imaginaba que el protagonista fuera así, pero ¿cómo han podido poner a esta actriz para hacerlo? Importante, recordemos, versión, adaptación, based in, basado en, no es la película el calco de la literatura. Por lo tanto, ya no solo nos corta la imaginación que nos podíamos haber formado, es que además salimos enfadados, es que además es como si nos hubieran timado en esa película. Vale, yo les dejo que vean la película. Seguimos, en mi curso, seguimos con la literatura. Empezaríamos con Lorca, pero es que luego vamos a llegar a la posguerra, es que luego vamos a tener a Cela, vamos a tener a La Colmena. Y La Colmena, hombre, pues yo lo entiendo, que leer 300 personajes que pululan por un Madrid pues casi destartalado
Después, en los años 50, un Madrid de hambre, un Madrid de prostitución, un Madrid de sálvese quien pueda. Esto es la selva, hay que sobrevivir. Hombre, pues leerlo, yo les digo que sí, que tienen que leerlo para que tengan el concepto general global de qué es una colmena, que son las abejas moviéndose para comer, para intentar cumplir sus sueños. ¿Hay una película? Yo creo que no es una mala película. Y les digo, adelante, es una película larga, el propio autor participa. Hombre, la situación ideal sería la siguiente, como ha apuntado Rebeca, incluso seleccionar un párrafo o varios de la literatura, de la novela y cotejar, parangonarlo con lo que se ve en la pantalla. Ahí entonces podríamos ver lo que nos aporta el cine, lo que nos quita, lo que nos da la literatura, lo que no nos da. Conforme estoy hablando, y como tengo a mi hija al lado, que de pequeña era sigue siendo, pero era voraz lectora de Harry Potter con 7, con 8 añitos, claro, luego estamos en el cine. Pues bienvenido el cine a la literatura. Pero seguimos. Recuerdo que hace una semana murió Juan Marsé. ¿Cuántas veces hemos llegado a ver en la televisión la versión de la obra Últimas cartas? Mi hijo me decía, anda, Juan Marsé, yo lo estudié en el instituto, lo voy a volver a leer. O igual veo la película. Pues bienvenido sea también. Juan Marsé, que de muchos planes de los estudios ahora ya ha desaparecido, sí el cine nos la aporta. A sabiendas de todo el beneficio que tiene la gran pantalla y de lo que nos da, de lo que suma la literatura. Claro, el curso ideal, insisto, sería imbricar, sería relacionar ambas disciplinas, ¿no? Por un lado el cine, por un lado la literatura. Yo soy una terrible defensora del libro, pero además es que lo mío tiene delito, porque soy del libro tangible, con hojas, para guarrearlo, para apuntar. No hay que forrarlo y conservarlo en la biblioteca. No, hay que tocarlo. Pero verán, voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo que a los 13 años tenía una profesora de literatura yo creo muy moderna desde nuestro punto de vista. Ahora es que yo ya tengo una edad tal. Y ella nos dijo que íbamos a leer La Celestina. Cuando yo llegué a casa, mi padre dijo, pero ¿cómo La Celestina? Si eso es una obra pornográfica. Evito ya las sonrisas que van a lanzar ustedes, las carcajadas. Miren ustedes la pornografía de 1499, de lo que era La Celestina. La única pornografía que yo veo hoy, igual es que estoy pasada de rosca, no lo sé. La única pornografía era, cómo contravenía la norma moral y católica entonces. Cuando le decía a Calixto, el cine que veo a Dios, ya era digno de la Inquisición en aquel entonces. Bueno, yo recuerdo que leí La Celestina y me espantó. Yo ya estaba prejuzgando, me espantó esa lectura. Avanzaron los años, creo que teníamos BUP y COP, volví a leer La Celestina y me hacía mucha gracia los criados, pero además es que lo compaginaba en Madrid con el teatro. Y entonces, las versiones que han hecho de La Celestina las hay para todos los gustos, pelos y pelajes. Y vuelvo a la literatura y vuelvo a leer La Celestina en la universidad. Me encanta. Pero ahora que yo la intento enseñar por comparación con el curso del que les estoy hablando, me fascina. Cada vez descubro nuevos rasgos con La Celestina. ¿A dónde quiero llegar? La literatura tiene tantas lecturas como lectores. Es una riqueza, a mí me parece excepcional, pero un mismo lector da muchas lecturas, tantas veces como produzca este acto con un libro, como a mí me pasaba con La Celestina, como yo explico en mi curso. Hemos empezado con Lorca, hemos seguido con Cela, he dado la pincelada de Juan Marsé. Tengo también apuntada alguna otra obra de teatro que leemos. No quiero desentrañar demasiado lo que hacemos en mi clase, pero en cualquier caso, yo no sé si ya me he vuelto muy laxa, yo ya no sé si estoy muy relajada en la vida, pero cine y literatura se pueden ayudar. No soy tan purista como para decir, si usted no lee
a mis alumnos, si no lee usted este libro es que va a suspender el curso y ya se puede tirar al océano. Pues mire, no. Seguramente ha visto antes una película y he dicho, voy a seguir a este autor. Así que bienvenido, por un lado o por otro, el conocimiento cultural, que al fin y a la postre es lo que nos enriquece, la cultura, esta transversalidad que tenemos entre el cine y la literatura. La profesora Carmen Castro tiene la mano arriba, si desea dar la participación. No, yo solamente felicito a la profesora Pilar por sus palabras, que me parecen siempre tan representativas y un nivel, la verdad, bastante alto, ¿no? De conocimiento de todo lo que está diciendo. Estoy realmente sorprendida, ¿no? Carmen, no te encanta, sorprenda, o sea, que todavía falta más, todavía falta bastante, Carmen. sí, espero para una posible pregunta. O sea, Sí, no sí. quiero interrumpir. Pienso Ok, que gracias. está más... Así que me espero un poco. O sea, Sí, genial, de verdad. La participación de la profesora Pilar es magnífica. Bueno, profesora Pilar, últimamente las mujeres españolas, las que escriben, las escritoras de mayor, digamos, repunte, sobre todo desde el punto de vista de lo que es el mercado, me refiero a María Dueñas y a Julia Navarro, le ha ido bastante bien, sobre todo en cuanto a la venta de sus libros, sobre todo le ha ido muy bien porque han logrado conectar justamente sus obras con el cine. Entonces me gustaría saber su opinión al respecto cuando le toque la segunda parte. Novia Pagone tiene la palabra. Novia, aparte de, bueno, es que de Novia hay que decir varias cosas. Novia tiene experiencia en la producción cinematográfica, en videos, documentales. Ha trabajado con mujeres, básicamente, y últimamente creo que ha tenido algunas participaciones, algunas colaboraciones con Netflix, sobre todo en lo que es la transición española de una década determinada, pero su trabajo tiene que ver con dos aspectos que para nosotros son fundamentales. Primero, con mujer y cine, sí, cine y mujer. Entonces, en este caso, aparte de literatura y cine, estaríamos hablando de literatura, cine y mujer. Novia. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación, Juan, y por todas las charlas de Rebeca, de Pilar. Bueno, la verdad es que yo trabajo básicamente, bueno, sobre todo en mujer y periodismo, ¿no? Y como el periodismo literario trata de reclamar un espacio para la mujer durante la transición a la democracia. Pero últimamente estoy trabajando más en cine y cine de mujeres, o sea, de directoras de España y luego también de televisión, ¿no? Por ejemplo, en Netflix están creando todo un catálogo de series sobre España, o sea, que tratan, o sea, que tienen lugar en España y son un fenómeno mundial, ¿no? Por ejemplo, La Casa de Papel o Las Chicas del Cable, ¿no? Y para conectarlo un poco con lo que dijo Pilar, y, bueno, en cuanto a la literatura, ¿no? Es que no están basadas estas series en la literatura, pero sí tienen algo de la historia de la literatura y de la historia de España dentro de ellas, ¿no? Especialmente Las Chicas del Cable, que es sobre un grupo de chicas que trabajan en la, ¿cómo se llama? La telefónica. Sí, la telefónica, durante los años 20, ¿no? Entonces vemos ahí la historia de España en los años 20 con un twist, ¿no? Con unos cambios para modernizar lo que ocurrió, la situación de la mujer en ese momento, ¿no? Y para los estudiantes, ¿no? Para mí es muy interesante pensar en cómo usamos estos textos
dentro del salón de clase, ¿no? Porque para mis estudiantes de literatura, tanto de literatura y de como lengua, ¿no? Porque yo también doy clases de lengua, así es, en los Estados Unidos, ¿no? Casi todos tenemos que dar también cursos de lengua, de español. Entonces, para mí usar el cine o pequeños como clips del cine o de la televisión funciona muy bien en la clase para que los estudiantes tengan interés, ¿no? En saber más y aprender más sobre el contexto, ¿no? El contexto histórico, el contexto cultural, y no solo de España, sino de otros países, ¿no? Yo sé que Netflix es televisión y también hay películas, ¿no? Pero yo sobre todo uso las series de televisión que a veces son muy cinematográficas, ¿no? En cuanto a su estilo y la calidad. Entonces, para mí en el salón de clase yo creo que es algo muy útil, muy interesante para los estudiantes y funciona para mí como profesora para dar el contexto, ¿no? y hacer vivir, ¿no? a esos lugares que hablamos de, si vas a, no sé, dónde, a Argentina, ¿no? A España, es así, ¿no? Pero cuando pueden verlo y interactuar con una serie o una película, ¿no? Tiene más valor para ellos. Pero en cuanto a mi trabajo de investigación, ¿no? Estoy concentrándome más en la televisión y luego también en el periodismo literario, ¿no? Y cómo eso forma parte de la literatura, ¿no? Aunque sea no ficción. Yo creo que forma parte pensando en escritoras como Rosa Montero o Maruja Torres o Montserrat Roig, por ejemplo, ¿no? Que escribieron y escriben, Montero y Torres, ¿no? Siguen escribiendo columnas que tienen un valor para mí, un valor literario, ¿no? Aunque yo creo que muchos profesores, muchos de mis colegas de literatura dicen que no. Yo estoy aquí para defender ese valor. Y para los estudiantes, cuando en un curso de ensayo, por ejemplo, ¿no? de periodismo literario, podemos pensar en cómo se escribe desde un punto, o sea, desde un estilo literario, pero escribir sobre hechos políticos, por ejemplo, ¿no? O eventos políticos. Y entonces, cómo el escritor usa los recursos literarios para hacer vivir estos eventos políticos y para criticar también, ¿no? Y luego, para volver al cine, ¿no? Podemos añadir entonces esas películas de este momento, la transición, por ejemplo, ¿no? Documentales, tanto como películas de ficción, para que puedan ver representaciones de ese periodismo literario en la pantalla, ¿no? Y como dijo Pilar, es como, no sé, para ellos es muy importante, ¿no? Porque pueden decir, bueno, lo que en la manera en que han representado ese evento, no es como yo lo había pensado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, podemos discutir, ¿no? La realidad, en este caso, o una interpretación, digo, de la realidad, de lo que ocurrió con la representación en la pantalla de ese evento, ¿no? Y estoy pensando específicamente en la película sobre no me acuerdo cómo se llama, pero sobre el discurso del rey en el momento del 23F, ¿no? Que hay una como
es una película, ¿no? Sobre eso, es un documental. Bueno, no es un documental porque es ficción. No, es una película, sí. Es una película. El discurso del rey. Sí, es famosa, de hecho. Sí, sí, sí. Entonces, podemos ver todos los documentos, ¿no? De este momento y luego comparar la representación de ese momento en la película con los documentos y luego las columnas y todas las columnas de opinión sobre este momento que yo considero a veces, muchas veces, periodismo literario, por ejemplo. Novia, sí. Y entonces, ¿dónde quedaría la crítica cinematográfica? Porque cuando hablamos de cine también tendríamos necesariamente que hablar de crítica cinematográfica, que es un espacio también muy bien privilegiado, dicho sea de paso, y sabemos el poder que tiene un crítico de cine, un crítico de teatro, un crítico de arte en sentido general, que puede salvar o también puede destruir en su momento. Entonces, también en algún momento tendríamos que hablar de la crítica literaria, cinematográfica o de arte. Y hablas de la crítica popular que aparece en las revistas o sí. No, en las revistas y en algunos espacios de los periódicos. En los periódicos también, sí. Bueno, como yo trabajo siempre, me encanta leer, por ejemplo, las cartas al editor, ¿no? de los periódicos. Entonces, yo considero la crítica es una parte importante, ¿no? Cuando yo estoy escribiendo sobre alguna película o una serie de televisión, yo leo la crítica, ¿no? A ver qué dicen. Y es una cosa diferente de las investigaciones académicas, claro, ¿no? Pero sí que es un espacio importante, ¿no? Podemos, y para los estudiantes es una oportunidad para dialogar, ¿no? con el público, ¿no? Un poco, y pueden leer la crítica a ver si están de acuerdo o no y cómo pueden ver esto, cómo pueden dialogar, ¿no? con lo que están diciendo. Pero sí tienes razón, los críticos tienen mucho poder, ¿no? en la industria. Eso sí. Definitivamente. Sí. Bueno, si te parece, Novia, podríamos pasar a la segunda vuelta, sí, y dejar sobre el tapete la influencia que tiene justamente la literatura, el cine en la docencia, porque creo que nosotros casi la mayoría de los que estamos en este foro somos docentes. Entonces, de alguna manera nosotros pensamos y nos pasa por la cabeza la idea de cómo el cine y lo que podríamos hacer a través de él ahora, a partir de este momento, de esta nueva normalidad, la ventaja que le podríamos sacar, sobre todo como docente, es decir, la conexión entre el cine, la literatura y la docencia. Rebeca, tiene la palabra. Perdón, a ver, son las preguntas. ¿Cuándo se van a hacer? Sí, después de este turno habrá un espacio de 15 minutos para preguntar, pero antes de que Rebeca tome la palabra, si usted tiene una pregunta, maestra Blanca, podríamos hacer el espacio, porque esto es un diálogo. Tu micrófono no está activado. Ya me escucha. Sí, ahora sí te escucho. Te escuchamos. Bien. Es a la profesora Pilar. Ella dice muy bien que la película no es un calco de la obra. Incluso habla de que el espectador podría como sentirse timado. Pero lo que me resulta llamativo, el espectador podría sentirse como timado. Okay. Sí. Ok. Entonces, bueno, lo que me resulta llamativo es cuando dice que entonces ver la película podría afectar esa creatividad. Bueno, entonces, que te responda la maestra Pilar y volvemos a Rebeca. Yo creo que ahora una de las competencias con las que más trabajamos es la creatividad, pero incluso para elaborar hasta los informes más asépticos en nuestras clases de escritura. Tiene razón, querida Blanca.
Eso de la creatividad, primero, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo se evalúa? Sobre todo porque a los estudiantes cuando les proyectamos una escena, cuando les ponemos a leer un fragmento y les pedimos incluso su opinión o lo que les inspira, les da miedo, porque piensan que su creatividad no va a estar a la altura de las expectativas de nosotros y del resto. Es más, a mí me dicen mis estudiantes, es que escribir una redacción suya me cuesta 4 horas, algo va mal. Cuando yo les doy 4 palabras y tardan 4 horas en enhebrar 10 líneas, algo va mal. Pero yo no soy quien para valorar esa creatividad. Lo que yo quiero es la agilidad de la escritura. El concepto de creatividad, bueno, ha cambiado desde Cicerón hasta ahora, hasta María Dueñas, que luego contesto yo la pregunta del profesor Juan. Entonces, querida Blanca, yo con la creatividad lo que pretendo es que piensen, que reflexionen, que hagan un ejercicio que el cine no es del todo favorable. El cine lo da hecho, es una proyección inmediata. Cuando tienen que pensar, cuando tienen que imaginar, que sería lo más próximo a la creatividad, es allí donde les cuesta. Está bien como inyección, inocular un poquito de cine, dar una pista, pero solo tiene que ser el hilo del que luego tiren para enhebrar ellos, para articular su propia redacción, su propia escritura. Yo lo dejaría ahí. Esa es la gran dificultad. ¿A usted le parece imaginativa? ¿A usted le parece esto creativa? Pues claro que sí, es un esfuerzo que tú has hecho con el tiempo. La lectura va a fomentar mucho más esa imaginación y esa creatividad. Partimos de una imagen, pero luego tienen que seguir ellos trabajándola. No sé si he respondido, si luego... Bien, bien. Sí, muchas gracias, muy bien. Gracias, Perfectamente, maestra Pilar. Gracias. Pasemos entonces a Rebeca de nuevo. Gracias, Rebeca, por concedernos este espacio para que la profesora pudiese responder a la maestra Blanca. Tiene la palabra. No, encantada de poder escuchar tanto la pregunta como su respuesta. Estaba pensando en las intervenciones anteriores, tanto la de la profesora Pilar como también de la profesora Novia. Estoy viendo como 2 vías. Parece que hablamos en el aula de 2 caminos distintos en los que podemos abordar la relación entre literatura y cine, y no solamente enseñar literatura o enseñar también cine. Estoy viendo por una parte algunas ideas que me han gustado mucho de la profesora Pilar, esa idea que acaba de aclararnos ahora, de que muchas veces la literatura es la que abre las puertas hacia la creatividad y que el cine parece que nos la limita si nos basamos en la adaptación. Estoy muy de acuerdo con eso. Y estoy muy de acuerdo en que muchas veces las películas, el cine llega a decepcionar a los buenos y buenas lectores y lectoras. Llega a decepcionar porque el cine es eso, como ya está realizado el producto en base y gracias a los ojos, a través de los ojos de otro grupo de personas que ven la historia de una manera y la interpretan de esa manera, por eso muchas veces llega a decepcionar el cine, porque nuestras interpretaciones de las obras literarias que leemos son totalmente diferentes. Mi interpretación de una obra no tiene por qué ser la misma que la del otro lector. Entonces, esa cuestión es que hace que la literatura, por eso creo que la literatura siempre se ha tenido en cuenta como el arte, un arte que estaba por encima del cine, porque a mí la obra literaria no me la dan masticada y en bandeja, sino que soy yo la que se la tiene que trabajar para poder entenderla, interpretarla, encontrar el sentido, entender a los personajes. Todo eso está condicionado por mi propia, está condicionado por mi lectura. Soy yo la que tiene que hacer ese esfuerzo, pero también está ahí el placer de la lectura, en el que a través de la lectura yo voy comprendiendo, voy disfrutando, voy elaborando mentalmente esas estructuras, ese escenario, ese entorno, ese contexto, esa situación temporal, espacial, todo viene determinado por mi esfuerzo lector. Y después también me parece muy interesante, porque se ha dicho también lo dijo la profesora Pilar, la cuestión de que el momento en el que leemos. Creo que hay, además de las distintas edades por las que pasamos, no es lo mismo leer una obra con 12, con 20, con 30, con 40, con 50, porque nuestra propia experiencia vital es la que va a hacer que cada obra, incluso una misma obra literaria, tenga diversos significados.
Entonces eso también creo que es algo que tendríamos que ver si se puede aplicar al cine. Si ver una película en distintos momentos, en distintas edades, nos aporta significados diferentes que podemos construir a través, porque creo que es también el estado mental del lector o del espectador, o es nuestra propia evolución como personas las que también dictamina mucho nuestra manera de comprender esos distintos mensajes, sean literarios o cinematográficos. Y creo que es algo bastante hermoso y no sé hasta qué punto se ha estudiado esa relación entre cómo se interpreta, cómo se retoma el mensaje. Y creo que es algo que podría hacerse con estudiantes realmente. Proponer en clase a lo mejor una lectura, una obra literaria muy conocida, pues estoy pensando en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Por hablar de literatura infantil y juvenil. ¿Cómo la leíste tú? ¿Cómo viste tú esa película que seguramente viste de Disney y te influyó? ¿Cómo leíste después a Carol mucho más adelante durante tu adolescencia o cuando has llegado a la treintena y ya entiendes otros significados que el autor había ocultado de alguna manera en el propio texto? Eso también sería muy interesante analizar esa evolución. Y luego con respecto a la profesora Pagón, me ha gustado mucho también esa frase de que el cine hace vivir, porque como lo da en bandeja, ya lo estás viviendo. Entonces también me ha gustado ese enfoque de me parece una muy buena frase para citar. Pero además de eso, veo que esta profesora emplea el documental para mostrar la realidad y luego la serie de televisión es la ficción que se basa en ese documental. Y luego tenemos la obra que se ha redactado en la prensa, digamos que de manera literaria, más formal, que es como, digamos que hay distintos niveles. Tenemos esa formalidad de la obra periodística, después pasamos por el documental, que sigue dándole un valor, sigue teniendo digamos que es información que tendría un valor que sería mucho más rigurosa. Y después pasaremos por la serie de televisión, que es una adaptación de esa realidad. Entonces, creo que también eso es algo que se puede utilizar en el aula, porque creo que podría realizarse 3 análisis diferentes. El mismo estudiante podría, de alguna manera, destripar primero la noticia del periódico, luego ver ese documental, ver cómo la imagen se asocia a esa noticia que se ha puesto por escrito primero en la prensa, y luego después ver cómo se plasma en la ficción a través de una serie. Entonces la verdad es que veo dos vías muy interesantes para hacer trabajo en el aula y también para hacer un poco de experimentación e investigación, diría yo, ¿no? De alguna manera. Muy interesante, la verdad, eso me parece fascinante, ambas vías, porque son estudios totalmente diferentes, ¿no? Y, ¿qué más podría decir? Bueno, el concepto de adaptación también, es que se han escrito muchas las adaptaciones, ¿no? Y también me hace pensar en las traducciones intersemióticas, ¿no? Bueno, me vuelvo a mis bases teóricas, mis lecturas teóricas, que siempre me confieren cierta seguridad, ¿no? Esa traducción intersemiótica entre lo que está escrito, cómo se pasa a la pantalla, cómo es... nos vamos mudando de medios, ¿no? Primero está por escrito, que tiene mucha relación también con esas 2 vías de investigación en las que estoy pensando, ¿no? que han propuesto y que me parecen que pueden abrir nuevos caminos, ¿no? Y me parece fascinante esa idea del salto, ¿no? Del libro a la pantalla y cómo hay tanto que se queda atrás, porque en la literatura hay cientos de páginas que se tienen que condensar en 90 minutos y como muchas veces se deja atrás mucho contenido también valioso que hace comprender mejor la obra literaria. Entonces, en esa adaptación, en esa intersemiosis, ¿no? Como dice, esa traducción intersemiótica, creo que muchas veces se pierde contenido que también se ha analizado. Creo que hay muchos estudios, muchos artículos que tratan sobre cómo esta película en concreto, cuando se hizo, se traspasó de la literatura al cine, pues cómo se perdió contenido. Y ahí también pienso mucho en Harry Potter, que hubo muchas críticas cuando se hicieron las películas porque los lectores realmente estaban muy decepcionados, porque lo que habían imaginado de repente se perdía en el cine. Y era como, pero que esto no ocurría de esta manera en mi cabeza, por lo menos cuando leían. Entonces creo que para nuestros estudiantes digamos que como tenemos 2 vías en la literatura, a veces hay como una literatura que consideramos la literatura canonizada, la que tiene su peso, su valor dentro de cada una de las culturas, y luego tenemos esa literatura más comercial,
no estoy pensando en bestseller, pero Harry Potter de repente se convierte en comercial y puede que dentro de 20 años sea literatura canonizada. Quizá cuando se leyó a Tolkien en su momento era literatura comercial y ahora Tolkien es un autor canonizado, está dentro de un canon también, ¿no? Y estoy pensando en que quizá en las aulas deberíamos estudiar algunos, como hace la profesora Pagón, algunos trabajos que forman parte quizá del ámbito más comercial y no únicamente centrarnos siempre en el canon, porque eso es lo que atrae a nuestros estudiantes, es la caña, ¿no? Le echamos la caña de pescar con un poquito de Harry Potter y pasado mañana vamos a hablar de la Celestina o vamos a hablar del Quijote. Entonces creo que es un esfuerzo, porque hemos vivido dentro del canon, y tanto literario como cinematográfico. Y nos han impuesto el canon como estudiantes. Y ahora como formadoras muchas veces también estamos siempre pendientes del canon. No porque lo impongan quizá los currículos, sino también porque nos parece que es lo adecuado para poder enseñar o que se tiene que aprender. Y quizás si jugásemos con lo comercial, no sé, lo dejo ahí como pregunta también al resto de los panelistas y también de las personas que nos están escuchando, ¿no? ¿Qué pasa si de repente nos saltamos un poco el canon y introducimos un poquito de comercial? ¿Conseguiríamos más lectores, más lectoras, más espectadores, espectadoras, críticas y críticos, que es lo que a veces también nos interesa cuando formamos a los estudiantes? Y bueno, yo no tengo mucho más, no sé si he llegado a mis 10 minutos o me quedo corta, ¿no? Pero... Rebeca, está muy bien hasta ahora. Así le daremos chance a los participantes si tienen al final alguna pregunta. Yo me salí hace un minutito porque hubo una desconexión y estoy ahora conectado con el celular. La maestra Pilar, de nuevo, si quiere agregar algo, pero hay un punto que sí yo quiero dejar sobre el tapete, una pregunta, y es la de si alguna vez ustedes se han sentido decepcionadas, ya como espectadoras, si se han sentido decepcionadas de haber leído una novela, una gran novela, y luego entonces haberla visto en el cine, que pasa mucho incluso con nuestros estudiantes. Así que me gustaría saber su opinión, si han tenido esta experiencia. Maestra Pilar. No se escucha por el micrófono. Creo que debe abrir su micrófono, prender su micrófono, por favor, maestra Pilar. Okay, ahora sí ya. Ahora sí ya se le escucha perfectamente. Gracias, ya estamos. Gracias, Juan. Rebeca, que estaba diciendo que me ha encantado lo que has dicho, porque mi hija no hacía más que sentir todo el rato mirado que sí, que Harry Potter ella lo leyó y luego lo vio y gritaba, incluso se enfadaba con la televisión. Vale. Antes de contestar a la decepción última que nos lanza Juan a todas, me había dicho, y enlaza con lo último de Rebeca, muy retador, por cierto, cuando Juan me dice qué me parece María Dueñas. Yo me voy a lanzar, y me voy a lanzar a la piscina. Y pido ya de antemano disculpas si a alguien le voy a molestar. Solo de María Dueñas he leído su bestseller, su literatura comercial. Solo he leído El tiempo entre costuras. Lo leí, creo que de un golpazo, lo podríamos decir, de un golpe, de una tirada en verano. Vale, ahí va mi comentario. ¿Es eso literatura? Y enlaza con lo que tú acabas de decir, Rebeca, de, venga, vamos a hacer literatura comercial en clase. Ya se acabó tanto canon. Bueno, yo me estaba imaginando a mis estudiantes de Norteamérica, a mis japoneses, que vienen a la clase de literatura y que les pongo una obra que ha tenido una gran repercusión, un bestseller que se ha leído mucho, pero que en los anales literarios aparece como algo muy reciente. Es decir, parece que la literatura, lo canónico, es efectivamente lo que lleva mucho tiempo, casi lo rancio. Acabo con María Dueñas. No he vuelto a leer a María Dueñas. No quiero decir que sí quiero decirlo y lo voy a decir. Creo que su literatura es literatura de piscina. A veces la piscina es más reconfortante, que otros aspectos. Lo sé. Es literatura de piscina, literatura de playa y palmeras, como las fotos que nos envía Juan. Costa estupenda. Es una literatura que, chico, yo no sé si
Bueno, leamos. Yo siempre aconsejo a mis futuros traductores que lean hasta la pasta de dientes cuando se aburren, para que vean cómo se ha hecho la traducción. Contestando a María Dueñas, no he vuelto a leerla. A mí, pero insisto en a mí, el yoísmo que me caracteriza. Prefiero dedicarme a otro tipo de literatura. Me parece folletín, con todo y con lo que se podría estudiar y todas las tesis que se han hecho, me parece folletín, me parece fácil, me parece ramplón, no me aporta nada. A mí no me aporta nada. Es más, voy a evitar el título porque lo tengo aquí delante, el título que estoy leyendo. Es más, es que ni me acuerdo. El título que me aconsejaron una librera, me está costando leerlo 3 meses. Y ya no sé si es el calor que se me está derritiendo las dendritas de las neuronas. Es una literatura fácil, facilona, no me gusta el folletín, y entonces María Dueñas yo la apartaría. Tengo para novia, y termino este rollo, me ha encantado lo que has comentado de los documentales. La película, hay una película sobre el 23F, que se titula así, 23F. Claro, menudo ejercicio es contar el documental, lo que ocurrió real y verídico, los guardias civiles saltando por las ventanas, eso lo vimos los que teníamos la edad para verlo, y luego compararlo con la película. Magnífico. Yo sugeriría también, hay una película que habla del asesinato de Prim en el siglo XIX, que la tengo aquí apuntada, que es Prim, el asesinato de la calle del Turco. Tendríamos todo el paisaje del siglo XIX, todo lo que es un Madrid convulso, lleno de conspiraciones cortesanas, siglo XIX muy próximo ya nuestra literatura del siglo XX. Y lo último, en documental me parece terrible, sobre los atentados del 11M, la película 11M, historia de un atentado, muy bien tratada la película, pero mucho mejor el script, mucho mejor el libro. Yo incluso aconsejo leer las películas, tengo bastante escrito sobre este tema. Voy con la decepción. Pues claro que sí, Juan, somos humanos. Nosotros vamos con mucho interés a una película anunciada a bombo y platillo, nos sentamos porque además lo que nos gusta, los que somos profesores, filólogos, traductores, lo que nos gusta es casi cantar el libro que hemos leído, ver cómo la sucesión de las escenas, cómo los diálogos son los que hemos memorizado. Uy, cuidado con aquel que subvierta el orden que llevamos ya prefijado. Esto y nos ha decepcionado. Yo ahora estaba pensando, pues por ejemplo, en literatura comercial, las películas de John Grisham, las hemos leído todas, seguidas, pero eran además veranos continuados. Vamos al cine encantados. ¿Y esto qué es? Las bicicletas son para el verano. ¿Y esto qué es? Pero ya no solo los diálogos, los personajes, incluso criticamos hasta los escenarios, la ambientación, el vestido. Bueno, luego la decepción tiene que a la salida decimos, voy a volver al libro, a ver lo que pasaba. Lo que ha ocurrido con A la Triste, con las series de Arturo Pérez Reverte. Yo incluso le escribí al autor, le dije todo lo que se me ocurría por el magín. Él ha seguido siendo un autor famoso, enriquecido. Yo sigo, bueno, compartiendo lo que sé, nada rica, con vosotros. Y A la Triste, el soldado este del siglo XVII, que va dando sablazos por las calles de Madrid y llega desde Flandes. Hombre, dejé de leer A la Triste, dejé de ver las películas. Así que la decepción me invita a seguir leyendo, pero a cambiar. Borges decía, si un libro a las 30 páginas no te engancha, oye, vamos a hacer otra cosa o vamos a leer. Cambiemos, leamos y veamos cine, a pesar de la decepción. Yo creo que con esto he dado cuenta de las preguntas y de la relación con lo que habían dicho Rebeca y Novia. Perfectamente, maestra. Yo estoy muy de acuerdo con usted, prácticamente en todo. Pero sí sigo interesado, y creo que muchos profesores, muchos colegas también, en el hecho mismo de saber cómo nosotros podríamos lograr que nuestros alumnos conecten conecten la literatura con el cine para futuros proyectos. Sobre todo, yo pienso en futuro.
pensando en futuro. Novia, es tu última participación en este diálogo literario internacional y para nosotros es de verdad un enorme placer tenerte junto a dos maestras ya conocidas, con las que ya tenemos de hecho cierta confianza, pero esperamos que esta no sea la única vez que tú nos puedas acompañar en este diálogo literario internacional. Así es que tiene la palabra y nos gustaría saber tu experiencia, sobre todo con el tema de mujer, que de alguna manera ese ha sido tu punto de referencia. Bueno, ha sido un honor, ¿no? Gracias de nuevo. Bueno, yo estaba pensando en lo que dijo la profesora Rebeca sobre el momento en que uno lee la obra y cómo cambia, ¿no? la perspectiva, ¿no? de uno al leer una obra. Y el semestre pasado leemos Conversación al Sur en mi curso de literatura latinoamericana de mujeres, ¿no? Y lo leímos en inglés, ¿no? Y la primera vez para mí leerlo en inglés es una de mis obras favoritas de mi adolescencia, ¿no? De cuando, bueno, de mi adolescencia. Y al leerlo de nuevo, ¿no? Hace tiempo que no lo leo, al leer la novela de nuevo, tenía otra perspectiva, ¿no? Entonces, y no había pensado en eso hasta que lo dijiste, Rebeca. Y yo creo que sí, ¿no? Al leer obras como mujer, al leer obras de mujeres y intentar ponerme en su lugar, ¿no? En el lugar de los personajes, ¿no? En esa obra Conversación al Sur, ¿no? Como ustedes saben, es un diálogo entre dos mujeres. Eso cambia mucho, ¿no? A pasar los años, ¿no? Así que mi perspectiva ahora es muy diferente. Es que es una idea muy interesante. No sé, tampoco sé si hay muchas investigaciones, ¿no? Muchas obras de investigación sobre ese tema, pero sería súper interesante, ¿no? Verlo. Y tenía otras... bueno, yo también quería hablar de la decepción, ¿no? En cuanto a las adaptaciones. Una de mis obras favoritas es Crónica de una muerte anunciada, ¿no? de García Márquez. Y la película es, no sé, me decepcionó, ¿no? Un poco. No porque es tan diferente, a veces es diferente, pero también el libro es tan rico, ¿no? O sea, leer el libro y leer el libro con mis estudiantes, ¿no? Fue, o sea, una experiencia, no sé, a ellos les encantó el libro, tenían muchas preguntas y podíamos trabajar el tiempo, ¿no? Y cómo la estructura del tiempo en ese libro es súper interesante, ¿no? Y luego vimos la película y los estudiantes se quedaron como, ¿no? Pero, porque, sí, y con razón, ¿no? Así que sí, es una película que me decepcionó mucho, ¿no? Y creo que en este caso los estudiantes apreciaban mucho más la literatura, ¿no? Que me hizo feliz, ¿no? Eso, ¿no? Porque es lo que quiero. Aunque a mí me gusta personalmente trabajar todos esos documentos como el periodismo y luego los documentales y el cine, todo eso junto. Para mis estudiantes yo quiero que lean esa literatura canónica y no canónica, ¿no? Y que aprenden algo de esa literatura, que encuentran momentos placenteros, ¿no? Con la literatura y también que les da otra visión del mundo, ¿no? O sea, dando cursos de literatura aquí en Estados Unidos a estudiantes que, especialmente si estamos leyendo las traducciones, ¿no? Al inglés de esas obras, para mí es muy importante que tengan una visión del mundo que no van a encontrar en el cine, ni en la televisión, ni en otro lugar, ¿no? Entonces, y en la literatura sí lo encontramos, ¿no? Y bueno, lo voy a dejar allí.
El micrófono, Juan Aderso, puedes abrirlo, por favor. Te escuchamos. Tu micrófono. Todavía está cerrado. Si quieres te lo puedo abrir. Está bien. Ok, ahora sí. No, pero lo que pasa es que mi laptop se desconectó. Estuve trabajando con el celular, por suerte. Bueno, lo que le quería compartir a las panelistas es que realmente a mí me apasiona el tema del cine, pero me apasiona el tema de la literatura. Entonces, de alguna manera uno poder conectar estas dos cosas también te obliga a documentarte, a querer leer, que es lo que ha hecho Gerardo Roa también. Por ejemplo, el murmullo de las imágenes es uno de los textos con los que he estado trabajando últimamente, y otro sobre guión y producción de programas de entretenimiento, porque la única forma de poder entender algunas cosas, justamente si queremos hacer esta conexión entre literatura y cine, bueno, justamente uno leyendo sobre estos aspectos. A mí particularmente me preocupa un poco el cine dominicano en base a obras literarias que han sido llevadas al cine, pero que sin embargo los dominicanos, muchos dominicanos, incluso aficionados del cine, nunca lo hemos podido ver. Entonces eso nos abre otro debate, que es entonces la proyección, que es la difusión, que es la puesta, bueno, que la gente conozca, y así es, por eso estamos hablando de difusión. Por ejemplo, a mí me encantaría ver la película Maestro Roa sobre la novela de Andrés L. Mateo. Sobre la otra Penélope se hizo una película, pero sin embargo yo no sé dónde aparece la película. Entonces es una situación que a los que somos amantes del cine y de la literatura nos gustaría por lo menos que esa situación se resolviera de alguna manera. Pero ¿cómo se resuelve si no existen básicamente en este país los canales apropiados para que haya realmente no solamente la difusión, sino la promoción del cine, pero del buen cine, del cine hecho en función de grandes obras literarias, no al cine, digamos, de los chistes gastados, de muchos comediantes que se han pasado la vida, y esa es mi crítica, haciendo exactamente lo mismo, sin aportar absolutamente nada a la literatura y al conocimiento, incluso a la parte estética. Creo que es un reto. Si alguien tiene alguna pregunta, si el maestro Gerardo, en su experiencia como investigador cinematográfico, bueno, tiene un trabajo de investigación que tiene que ver sobre cine, si quieren decir algo, pues este es el momento. Pero mi crítica justamente es esta, la poca promoción al cine dominicano sobre obras literarias de autores dominicanos importantes. Bueno, parece que tu comentario ha sido una incitación para que yo participe. Primero, la expresión cine dominicano todavía está en cuestión. ¿Hasta qué grado se puede hablar de un cine propiamente dominicano? Pero si nos referimos al conjunto de películas que se han realizado en el territorio nacional, por dominicanos o extranjeros, no importa, si pudiéramos hablar entonces un poquito de ello. Estoy de acuerdo con lo que dice respecto a la literatura. Yo creo que el problema fundamental en las películas que producimos, no solo en la República Dominicana, sino en muchos países del orbe, tiene que ver con la carencia de un buen guión cinematográfico. Y en muchos casos de esto se debe tal vez a la falta de lectura, de una buena literatura que permita, entiéndase buena literatura como lo que se conoce en términos canónicos, pero también puede aparecer una buena literatura que no sea canónica, porque el canon se construye por lo que incluye, por lo que excluye. Pero sí, cuando vemos películas dominicanas, empezando por los primeros conatos de 1922, La leyenda de la Virgen de la Altagracia, y ya más adelante otras películas que contienen denuncia social después de la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo,
empezó en 1930 y culminó en 1961, La Silla, por ejemplo, de 1963, o Pasaje de Ida, de 1988, o Nueva York, en 1995. Ya entonces tenemos algunas películas que bien no se sostienen en ninguna obra literaria, pero pueden contar con un guión, una estructuración inspirada en acontecimientos sociales que bien pudieran tomarse en cuenta. Otras películas como esa que tú mencionas, que es muy reciente, de L. Mateo, La Otra Penélope, es una tremenda película, pues por supuesto tiene una tremenda obra literaria de base y habría que verla, estoy de acuerdo contigo, en la Cinemateca Nacional Dominicana, a ver de qué manera estas películas pueden estar a disposición de que el público pueda verla. Hay otras películas que se han amparado en obras, como decían las profesoras, cuando quienes hemos leído la obra literaria y luego vemos la película, nos sentimos decepcionados. Pero eso también sucede con la propia realidad. Hay una película que nosotros vimos sobre la inmigración reciente del año pasado, Juanita. Nosotros fuimos a verla. En mi caso, yo soy amante de la merenguera, la reina del merengue, Mili Quesada, de su trayectoria. Y cuando vimos la película, vemos que es no para nada representa lo que es un inmigrante. O sea, el merengue que se compuso para la película es un tremendo merengue para lo que se filmó. Y me parece que a nivel técnico está muy bien lograda, a nivel de los recursos técnicos y estéticos del cine. Lo que le falta es un buen guión cinematográfico, una narración. Bueno, es que justamente si no hay un buen guión, entonces la película queda corta. Maestro Gerardo, la profesora Mónica tiene una pregunta. Mónica Galeano le pregunta a Rebeca. Rebeca, ¿dónde está? Está por ahí. Le pregunta a Rebeca que si el paso de la literatura al cine depende mucho de la interpretación del director de la película. Dice, quisiera saber qué piensa de la traducción del idioma original de un libro a diferentes idiomas, donde el traductor también es responsable de transmitir lo que dice el autor. Es la pregunta de la profesora Mónica Galeano a Rebeca. Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta compleja, pero la cuestión es, hay dos situaciones posibles, diría yo. La situación en la que la traductora, el traductor puede ponerse en contacto con el autor o autora del texto original y entonces puede tener sus conversaciones sobre la obra, sobre la intención del autor o de la autora, puede transmitirles sus inquietudes, consultar, buscar soluciones conjuntas que satisfagan también al propio autor o autora original, que sería una situación realmente ideal, diría que muy alejada de la realidad de lo que es el ámbito de la traducción. Y luego será la otra circunstancia en la que la traductora o traductor se encuentra sola ante este panorama en el que tiene que construir, realizar una traducción de una obra, un trasvase. Es una gran responsabilidad, porque no me quiero imaginar la situación de, por ejemplo, tener que traducir, decíamos antes a García Márquez, ¿no? Traducir, por ejemplo, pues no sé, 100 años de soledad al inglés. No me querría ver yo en esa tesitura, porque además del esfuerzo que supondría traducir semejante obra, ¿no?, al inglés o al ruso o al francés, hay detrás mucha responsabilidad, porque podría perderse ese realismo mágico, ¿no?, que tan conocido es del autor. Entonces, con nuestras propias palabras ya estamos creando a veces distintos sentidos. Incluso en esa traducción podremos incluso faltar a la intención del autor o la autora. Entonces es un ejercicio en el que tenemos mucha responsabilidad. Y después además hay otras cuestiones, porque podemos estar traduciendo, hablaba antes de canon, ¿no? Podemos estar traduciendo una obra canonizada en la que ya existen varias ediciones y de repente tengo que hacer una reedición, y en mis manos está crear una versión al español o a otro idioma
de esa obra ya tan conocida y de la que ya tanto se ha incluso debatido, se ha hecho críticas, se ha estudiado formalmente. Entonces, cuando se trata de ese tipo de ejercicio de traducción, de encargo, también tenemos mucha responsabilidad porque lo que, no sé, estoy pensando en, por ejemplo, tengo que traducir Madame Bovary y hacer una nueva versión pues, para el español peninsular. ¿Cómo la voy a hacer? Y ahí de repente tengo un montón de, por ser coloquial, no tengo varias preguntas porque me tengo que adaptar a un lenguaje de esa época. En mi español tiene que ser el lenguaje de esa época, la lengua de esa época. Me tengo que hacer una versión en la que ya me acerco más al gusto, al espacio-tiempo en el que yo vivo ahora mismo, cómo gestiono esa obra literaria. Entonces, creo que ahí tenemos mucha responsabilidad, aunque no estamos solas y solos porque también contamos a veces con editores, editoras y hay otras figuras que también intervienen en el proceso. No somos las únicos responsables de esa traducción final, pero creo que es muy difícil, me parece, tratándose de literatura, complejo. Y a veces se habla, ¿no?, de, es que la traducción especializada, y se deja la literatura en otro ámbito, la traducción especializada no incluye la literatura en muchos tratados de traducción, ¿no? Y me parece una falta de respeto, en realidad, porque es a veces mucho más difícil traducir literatura que un manual sobre cómo funciona un televisor, o por ejemplo, pues no sé, las instrucciones de un televisor, o por ejemplo traducir una noticia periodística sobre, pues no sé, cómo se encuentran los créditos concedidos por la Unión Europea o a cualquiera de sus países miembros, por ejemplo, donde hay un lenguaje también especializado, pero que ya está, es una terminología que siempre es la misma y se va a utilizar esa por convención, porque todos los usuarios de ese tema pues, son expertos y conocen esa terminología, ¿no? Entonces, de repente, cuando hablan de una traducción especializada y dejan atrás a la literatura, me parece también preocupante, porque en ningún momento traducir literatura me ha parecido una actividad sencilla o trivial, o porque además es que la literatura transmite tanto significado y enseña tanto, se aprende tanto a través de la literatura, que parece que la dejamos, como, no sé, la desprestigiamos en algunos sectores, ¿no? La desprestigian y creo que es un gran error, porque desde pequeños lo primero que hacemos es aprender a leer y después de aprender a leer lo siguiente es leer, nos pasamos la vida entera leyendo. O así debería ser, para continuar aprendiendo. Entonces, sí, no sé si respondo a la pregunta, porque sigo. Una pregunta para cerrar ya esta parte. ¿Qué novela te hubiese gustado que fuese llevada al cine y que nunca se cumplió ese deseo? Y que no se ha llevado al cine. Y que no se lleva, que tú te has quedado con el deseo de una novela leída por ti que te haya gustado mucho y que te hubiese gustado ver en el cine y que todavía no la ha podido lograr. Vaya, qué difícil. Estoy pensando una novela que todavía no se ha llevado. No sé, no me atrevo a decir un título. No me atrevo porque no sé yo exactamente. Bueno, ve pensándolo, maestra Pilar, y usted. El micrófono. A ver, bueno, me toca. Antes de contestar la novela que me gustaría ver, al profesor Roa, yo lamento la decepción que te llevaste cuando fuiste a ver la película dominicana sobre inmigración y dijiste, pero ¿qué están haciendo si esto no es un inmigrante? Pregunto, y lo dejo para otra ocasión, ¿cuál es el objetivo del cine? ¿Copiar la realidad o evadirnos de la realidad? ¿Cuál es el objeto de la literatura? La propia estética, la evasión, el reconocimiento de la realidad. Así que igual el director de esa película que tanto te decepcionó debió decir, es que no quiero copiar la realidad auténtica del inmigrante, quiero hacer otra cosa distinta. Vale, ahí lo dejo. Insisto, el objetivo del cine es el reconocimiento, recalcar la realidad o me voy de la realidad. Y otra cosa, yo cuento lo que pasa en España, cuando muchas veces se va a estrenar una ópera, una obra de teatro o una película de cine, ya se encargan los actores, tienen mucho cuidado para su promoción de decir, no, es una película, si es triste, dicen, de sonrisa. Es una película agradable. Cuidado, que no nos gusta ver lo feo, que no nos gusta ver lo que ya tenemos siempre encima.
Entonces, igual esa decepción vino porque el director dijo, pues estoy harto ya de la realidad, que quiero hacer otra cosa. Vale. Paso con la pregunta de Juan, que nos has metido en un jardín, lo de a ver qué novela. Pues de repente cuando has hecho la pregunta, yo creo que no está en el cine alguna novela de Unamuno. A mí Unamuno me parece un tipo como oscuro, sombrío, él mismo. Por ejemplo, me encanta la novela cortita de San Manuel Bueno Mártir. ¿Cómo sería la vida de ese cura que hacía creer a los demás lo que él no podía creer? A ver qué actor tiene el cuajo, a ver qué actor tiene los rasgos de representar una ficción dentro de la ficción, una ficción que sale de la literatura y que crea el verismo y la realidad de que yo, sin creer, a ti, Ángela, que es la otra protagonista de la novela, te hago creer. Por ejemplo, es una novela cortita, es pseudofilosófica, estaría bien verla. No sé si sería de mucho coste, sí que sería de introspección, sería de pensar. Ahora, éxito, dudo que tuviera por lo mismo, porque aunque sean sentimientos y dudas que tenemos, yo no sé si al público le apetece ir a comerse el cerebro y decir, oye, tío, pues es que es verdad, es que yo no me creo en lo que me están diciendo y estoy intentando hacer creer a los demás algo falso. Es un poco por relacionarlo también con lo del profesor Gerardo Roa, ¿no? La decepción de la realidad al no verla en la pantalla. Yo termino. Muchísimas gracias, Novia. ¿Tú quisieras decir algo más? Nada más contigo estaríamos despidiendo este espacio, este diálogo. Yo le tengo una preguntita, Novia. Adelante. Y adelante. Una pregunta de manera general, pero me parece importante. Tú dijiste que la perspectiva, cuando se lee, cambia la perspectiva. Yo lo he dicho siempre, cambiar, como que cambia la visión, cambia el mundo. Pero a mí me gustaría saber, o sea, que a veces los estudiantes se tornan reacios a la lectura. ¿Qué elementos motivantes tú usas con tus estudiantes para llevarlo a la lectura de obras? Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que hemos hablado un poco de eso, ¿no? Durante el diálogo, de usar esos clips de películas o para atraerlos, ¿no? A los estudiantes al escenario, ¿no? para mezclar las metáforas aquí, ¿no? Para que quieran saber más, para que quieran leer más, ¿no? Y yo también suelo escoger obras que me han inspirado de alguna manera, ¿no? Y así yo tengo mucha pasión en el salón de clase, ¿no? Y que es verdadera esa pasión y no fingida. Sí. Pero a veces aún así no quieren leer, ¿no? Bueno, yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos los profesores de literatura. Y bueno, y de español también, motivar a los muchachos para que se conviertan en lectores. Maestro Berson, ¿me permite, cuando usted termine, un breve comentario de una idea que no se ha comentado? Le habla el profesor Félix. Es breve lo mío. No, mi nombre es Juan Aderson, me pareció Iverson. Ah, perdón, Aderson, sí, cierto, escúchame. Fernando Félix. Sí, señor. Ok, tiene la palabra, Fernando. Bien, yo he sentido de entre de las panelistas y de los comentarios que están enfocados sobre todo desde la perspectiva de nosotros como literatos o profesores de lengua, en el sentido de que leemos una obra que nos encanta y cuando vamos al cine, tal vez esa película o nos decepciona o tal vez le encontramos fallos, pero yo veo que no se ha tratado el caso cuando la película supera la obra literaria. Y yo menciono, es mi opinión, por ejemplo, La naranja mecánica de Stanley Kubrick, Fahrenheit 451 de François Truffaut, y para mí la insuperable de todos los tiempos, El Padrino 1 de Francis Ford
Coppola. Muchas gracias. Muy atinada a tu participación, Fernando. Sí, creo que nuestros panelistas estarán de acuerdo conmigo en el hecho de afirmar que sí, que es muy posible que algunas películas hayan logrado superar la obra literaria, pero son excepciones, ¿de acuerdo? Eso no se da todos los días. Eso es correcto. No sé si mis compañeras panelistas tienen algo más que decir, pero después de esta parte estaríamos cerrando este diálogo y agradeciendo a las panelistas y a los al maestro Gerardo y a los profesores de la Escuela de Letras, a los alumnos, el apoyo, su participación y su entusiasmo. Si tienen algo más que decir, tienen la palabra y estaríamos entonces ya luego cerrando. Bueno, creo que ya todo está dicho. Ha sido un diálogo interesante. Vamos a aplaudirnos. Un diálogo interesante, una hora y media magnífica, de grandes satisfacciones. Creo que gracias a ustedes, una vez más, lo hemos logrado. Este diálogo internacional, ya ustedes saben que es un espacio quincenal, así es que ya desde hoy comenzamos a pensar cuál sería el tema del sexto diálogo. Para nosotros es un placer. Felicitar a todas las panelistas, las 3 panelistas, a nuestros profesores de la Escuela de Letras, a Blanca, a Fernando, a Mónica, a todos los que se unieron y participaron, y a través de la transmisión de Facebook Live a los 160 profesores que estuvieron en diferentes momentos escuchando cada una de las participaciones y también los comentarios que escribieron acá, agradeciendo la calidad del diálogo. Así que a todos ellos, en el que está el escritor Nancy Valier, Pedro Antonio Valdés, Praxedes Olivero, Lucía Ventura, Norberto Soto, Consuelo Guerrero de Pradel, María Esther, etcétera, etcétera. Son muchísimos. Gracias a Jennifer, a William Mejía Chala. Gracias por por sintonizar a través del Facebook Live. Y a todos ustedes tengan muy buen provecho. Digo, aquí es hora del almuerzo. De aquel lado del océano será hora de la cena, ¿no? Encantadísimo. Gracias, maestro Gerardo. Gracias a mis panelistas, Rebeca, maestra Pilar, Novia Pagón. Para nosotros es un enorme placer desde la Escuela de Letras y la Facultad de Humanidades. Saludamos al doctor Augusto Bravo, nuestro decano, que hoy no estuvo con nosotros, pero siempre ha estado. Y saludamos a los profesores que con su entusiasmo han logrado hacer de este diálogo su espacio y el espacio de la escuela. Muchísimas gracias y feliz tarde. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.